bonito. Los Sí. libros es algo maravilloso. Yo disfruto mucho de los libros, es una de las cosas que más disfruto, entonces le felicito. Debe tener un espacio muy agradable para estudiar y que seguramente siempre motiva. Además, cuando tenemos un libro cerca de nosotros, en cualquier momento lo abrimos, lo hojeamos y aprendemos algo, un poquito, aunque sea algo nuevo, es siempre muy enriquecedor. Muy bien, pues vamos a continuar con nuestra introducción. Empezamos la sesión pasada, empezábamos a hablar ya un poco sobre los números reales. Decíamos que los números reales tienen un papel sumamente importante porque en cierta medida son la base sobre la cual construimos nuestro cálculo diferencial e integral, ¿no? Entonces, vamos a seguirlo estudiando. Voy a apagar un poquito mi cámara y voy a permitirme proyectar. A ver si se puede ver allá. Ya usted me comenta. Si es tan amable. Sí, todavía no, doctor. Todavía no, También ¿verdad? voy a cerrar la cámara. Ok, sí, está perfecto. Claro que sí. Déjeme. A ver si ya se Sí, puede proyectar por sí. allá, ¿verdad? Ahí ya quedó. Ahí ya quedó. Muy bien. Entonces, hablábamos justamente de estos números naturales, perdón, de los números reales. Estábamos hablando de los números reales. Y decíamos, hablábamos de algunas de sus propiedades. Estuvimos comentando algunas propiedades que podemos ligar a la estructura de campo. Pero bueno, vamos a considerar en términos generales un conjunto, ¿sí? Es decir, sea, ¿qué letra usaremos? R, puede ser R. Sea R un conjunto no vacío. Con las operaciones de suma y producto. Las operaciones de suma y de producto usuales. Bueno, entonces, aquí vamos a agregar varias propiedades. Algunas de estas primeras propiedades las estudiamos la sesión pasada, pero vamos a recordarlas porque son propiedades importantes. Y el día de hoy vamos a tratar de diferenciar algunas estructuras matemáticas importantes. Entonces, vamos a recuperar estas ideas. Decíamos, la primera es la clausura, que también a veces le llamamos cerradura. Y bueno, ¿en qué consiste esta idea? Pues decimos, si X y Y son elementos de R, entonces X más Y es un elemento de R. Entonces, ahí tenemos la cerradura para la suma. Si tomamos dos elementos de R, entonces su suma también es un elemento, de R. Por otro lado decimos, si X y Y son elementos de R, pues entonces ahora el producto X por Y es un elemento de R. Ahí está. Entonces, la propiedad de clausura o la propiedad de cerradura consiste en que si tenemos dos elementos de Y, pues su suma es un elemento de R y su producto es un elemento de R. Bueno, esta es la primera propiedad. La segunda propiedad muy interesante es la propiedad de conmutatividad. Esto es que para todo X y Y en R se cumple lo siguiente. La primera es que X
más Y es igual a Y más X. Ahí se puede observar Sí, la propiedad, ¿verdad? sí. Este es para la suma. Y después, de manera muy semejante, ocurre para el producto. X por Y es igual a Y por X. Ya tenemos al producto. Entonces, X por Y es igual a Y por X. Esa es la conmutatividad, la propiedad de conmutatividad. Sí. Tercer caso es la propiedad de asociatividad. ¿Sí? Para todo, X, Y y Z en R, ¿se cumple qué? Se va a cumplir que X más Y más Z es igual a X más Y más Z. Ahí está la propiedad de asociatividad. Por otro lado, así como pasa para la suma, también va a cumplirse esta propiedad para el producto. Para el producto, que es muy importante, que es que X por Y por Z es igual a X por Y por Z. Ahí está la sociedad. La primera es para la suma, la segunda es para el producto. Entonces ya tenemos tres propiedades importantes: la clausura, la conmutatividad, la asociatividad. Número 4, ¿sí? Va a ser ahora la existencia de un elemento neutro. Ahí podríamos decir el primer caso, que es para la suma, en R, el elemento neutro es el 0. ¿Sí? Es decir, en R se cumple que X más 0 es igual a 0 más X, y esto finalmente es X. Si sumamos el 0 por la derecha o sumamos el 0 por la izquierda, el resultado es finalmente X. Ahora, en el caso del producto, el producto en R, el elemento neutro es el 1. ¿Sí? Sí. ¿Qué significa esto? Que pues, entonces para todo X en R se cumple que 1 por ese X pues va a ser igual a X por 1 y finalmente va a ser igual a X. Si multiplicamos el 1 por la derecha o el 1 por la izquierda, el resultado finalmente es X. Entonces, el 1 es elemento
el elemento neutro para el producto, y el cero es el elemento neutro para la suma, ¿sí? Para la suma. De hecho, a estas propiedades podríamos asociarles como sus dos versiones, como por ejemplo decir, esta es la 1A para la suma, la 1B, que es para el producto, la 1A, perdón, Dos. que es la conmutatividad, ¿verdad? En la suma, la 2B, que es la conmutatividad en el producto, la 3A, que es la asociatividad para la suma, la 3B, es la asociatividad para el producto, la 4A es la existencia de un elemento neutro para la suma, y la 4B es la existencia de un elemento neutro para el producto. Ahí tenemos estas cuatro propiedades tan importantes que se refuerzan con una quinta propiedad, que es la existencia de un elemento inverso. La existencia de un elemento inverso. Nuevamente decimos, inciso A, existe, decirlo así, para todo X en R, existe menos X en R también, tal que se cumple. X más menos X es igual a 0, al elemento neutro, pero también es igual a menos X más X. Ahí está. Entonces, el inverso para la suma, para X su inverso es menos X. Para X su inverso es menos X. Y entonces, así como lo definimos para esta suma, tenemos que definirlo para el producto. Entonces, para todo X en R, existe X, podríamos nosotros tal vez llamarle de alguna forma como X', en R también, tal que se cumple lo siguiente. X por X' es igual a 1 al elemento neutro multiplicativo o al elemento neutro para el producto. Y esto es a su vez es igual a X' por X. Pues ahora, la consecuencia de esto es que entonces este X' que estamos definiendo debe de ser igual a 1 entre X. Esa es la naturaleza que tiene el inverso. Esa es la naturaleza que tiene el inverso X'. Esto entonces
Estas 5 propiedades nos permiten caracterizar a R, caracterizar a este conjunto con la propiedad de cerradura, de conmutatividad, de asociatividad, de la existencia de un elemento neutro, de la existencia de un elemento inverso. Entonces, podríamos decir que un campo K, podemos llamarle K, lo correcto será decir con las dos operaciones, un campo K, la suma, el producto, es un conjunto que satisface todas las propiedades anteriores. De la 1 A, de la 1B, hasta la 5A, la 5B. De hecho, si completamos de manera correcta, tal vez sea importante hacerlo. Si cumple las propiedades 1A, 1B, 2A, 2B, 3A, 3B, 4A, 4B. Entonces, un campo es un conjunto que tiene dos operaciones y que cumple todas las propiedades anteriores. Eso es un campo. Ahora, pero no solamente podemos estudiar la estructura de campo. Hay otras estructuras interesantes. Por ejemplo, la estructura de anillo. ¿Sí? Un anillo. ¿Sí? Llamarle, si gusta la palabra anillo, un A. ¿Sí? Un A. Con las operaciones de suma, nuevamente de producto, es un conjunto que satisface las propiedades 1A, 1B, 2A, 2B, 3A, 3B, 4A, 4B, 5A. Ahí está. Ahí podemos observar una característica especial que los anillos no cumplen. ¿Cuál sería, maestra? La del inverso multiplicativo. Exactamente. Es decir, no todos los anillos, en un anillo, no todos los elementos del anillo tienen inverso multiplicativo. ¿Sí? Entonces, la noción de campo es una noción, la estructura de campo es una estructura más completa que la estructura de anillo. Ajá. ¿Sí? Ahora, si separamos las operaciones, ¿sí? Podemos decir que un conjunto, vamos a llamarle, un grupo, bueno, un conjunto, G, que satisface las propiedades 1A, 2A, 3A, 4A, 5A, es un grupo con la operación de suma. Es decir, que con operación de la suma
es un grupo. En este caso es un grupo conmutativo. ¿Sí? Sí. Sí, de hecho, un conjunto que satisface las propiedades 1b, 2b, 3b, 4b y 5b es un grupo multiplicativo. ¿Sí? Es decir, que con la operación producto es un grupo multiplicativo. ¿Sí? Entonces ahí tenemos tres estructuras que aparecen de manera natural al observar estas cinco propiedades. ¿Sí? Aparece la estructura de campo, aparece la estructura de anillo, aparece la estructura de grupo. ¿Sí? Y podemos tomar muchos ejemplos. Por ejemplo, el conjunto de los números reales, ¿sí? Es un campo. Con la operación de suma y producto usual. ¿Sí? Pues ahí tenemos un ejemplo de un campo. El conjunto de los números reales, el conjunto en el que vamos a estar trabajando, es un ejemplo de campo. ¿Sí? Ahora, el conjunto de los números enteros, por ejemplo, es un anillo conmutativo. Si los números enteros no son un campo, porque el inverso de un número entero no necesariamente es un número entero cuando nos referimos al inverso multiplicativo. Por ejemplo, los números enteros sí tienen inverso para la suma. Todo número entero tiene un inverso para la suma, que son los números negativos. Para el 3 está el menos 3, para el 4 está el menos 4. Pero el problema por el cual no son un campo es cuando hablamos del inverso multiplicativo. Ahí es mucho más difícil. Y ahí no se cumple el hecho de que todo número entero tiene un inverso. ¿Sí? Entonces, al no cumplir esta propiedad 5b, decimos que el conjunto de los números enteros es un anillo conmutativo. ¿Sí? Por mencionar un ejemplo. Ahora, la noción de grupo es un poco, como podemos ver, es una estructura más simple que la noción de anillo y la noción de campo. ¿Sí? Pedimos menos cosas para poder ser un grupo. Y entonces podemos ver cómo, por ejemplo, el conjunto de los números enteros con la suma forman un grupo, forman un grupo conmutativo. De hecho, es muy conocido este grupo conmutativo que en matemáticas que siempre lo escribimos como Z más. Z más. ¿Sí? Y el anillo de los números enteros, no lo comenté, pero casi siempre lo escribimos como A de Z. Y bueno, en el caso de los números reales, lo escribimos comúnmente como simplemente R, más, y pues. Entonces, aquí tenemos tres ejemplos interesantes. El de los números reales, como un campo que satisface esas 10 condiciones. El de los números enteros, que satisface 9 de estas 10. Solo la 5b, ¿no? El de los números enteros con la suma, que cumplen perfectamente las condiciones 1a, 2a, 3a, 3b, perdón, 1a, 2a, 3a, 4a y 5a.
Y el caso de, por ejemplo, podríamos pedir más cosas como el ver otros conjuntos que son importantes para las matemáticas, como por ejemplo los polinomios. El conjunto de polinomios sobre un campo, bueno, de hecho podemos ponerlo, sobre los números enteros, por ejemplo, el conjunto de polinomios sobre los números enteros, que comúnmente llamamos ZX, es un anillo conmutativo. Entonces, los polinomios son un anillo conmutativo porque no todos los polinomios tienen inverso. Es decir, el inverso de un polinomio no siempre es un polinomio. Sí es una expresión algebraica, pero no necesariamente es un polinomio. Y eso se debe al hecho de que los polinomios, en su grado, los definimos como grado entero positivo, o grado como número natural. Esto hace que el conjunto de polinomios, pues, en general sea un anillo conmutativo y no es un campo, no es un campo, pero sí es un anillo conmutativo. Entonces, el conjunto de los números complejos con la operación de suma y producto usuales, es un campo. Este conjunto muy conocido como C más, ahí está el producto. Entonces ahí tenemos como hay varios ejemplos que podemos tomar en las matemáticas para mostrar estas estructuras, para mostrar justamente que los conjuntos numéricos forman estructuras mayores como grupos, como anillos y como campos. Maestra, no sé si en este punto tenga alguna pregunta, alguna duda. No, todo bien, doctor, gracias. Perfecto, muy bien. Bueno, entonces, eh, a estas estructuras les vamos a asociar también una noción que es muy importante y que en especial para los números reales es muy importante, que es la noción de orden. ¿Sí? La noción de orden es sumamente importante. Esta noción de orden que viene de una propiedad, la propiedad de orden, que podemos encontrar de la triconomía. Es decir, esta tricotomía que nos dice esencialmente que si A y B son números reales, entonces solo es posible uno de los siguientes casos. ¿Cuáles son estos casos? Bueno, el primero es el caso donde A es menor que B. Segundo caso, el caso en el que A es mayor que B. Y tercer y último caso, el caso en el que A es igual a B. Sí. Entonces, la tricotomía lo que nos dice esencialmente es que si tenemos dos números reales, solo es posible uno de esos tres casos. O uno es mayor que el otro, o sea, el primero es menor que el segundo, o el primero es mayor que el segundo, o los dos números, son iguales. ¿Sí? Y entonces a esto nosotros podríamos
asociarle algunas propiedades interesantes, ¿sí? Algunas propiedades de orden interesantes. Como la primera propiedad que nos dice lo siguiente. Bueno, lo primero es, vamos a decir, las propiedades de orden se cumplen para los números reales, es decir, sean A, B y C números. ¿Qué podemos decir de estos números reales? Pues la primera propiedad es que si A es mayor que B y B es mayor que C, pues entonces A es mayor que C. ¿Sí? Esta propiedad, que básicamente es como si siguiera una especie de silogismo, ¿verdad? Si A es mayor que B y B es mayor que C, pues entonces A debe de ser mayor que C. ¿Sí? La segunda propiedad nos dice, si A es mayor que B, ¿sí? Entonces se cumple justamente que A más C es mayor que B más C. ¿Sí? Si sumamos lo mismo a una desigualdad de un lado, a A y a B, pues entonces A más C debe de ser mayor que B más C. La tercera propiedad nos dice, si A es mayor que B, entonces, ahora sumamos un número, lo vamos a restar. A menos C es mayor que B menos C. ¿Sí? Que B menos C. Sí. ¿Sí? Si A es mayor que B y C es positivo, pues entonces vamos a hacer el producto. A por C debe de ser mayor que B por C. ¿Verdad? Además, si A es mayor que B y C es negativo, entonces AC debe de ser menor que B por C. Pues ahí tenemos algunas propiedades de orden muy interesantes. Y sin lugar a dudas, una de las propiedades más interesantes cuando hablamos de los números reales va a ser la propiedad arquimidiana. La propiedad arquimidiana que resulta, yo llamaría fundamental para el estudio de los números reales. ¿Sí? La propiedad arquimidiana esencialmente lo que nos dice es lo siguiente. Si A y B son números reales, tales que A, por ejemplo, es mayor que B. Tenemos dos números reales, tal que A es mayor que B. ¿Sí? Entonces, existe N, un número natural tal que si multiplicamos a B por N en algún momento, A va a ser menor que B por N. Esa es la propiedad arquimidiana. Esta propiedad arquimidiana es profunda
porque nos permite identificar, nos permite observar en cierta medida la infinitud de los números reales. Es decir, si tengo dos números reales, uno mayor que otro, siempre puedo construir, siempre puedo lograr que el que es menor, si lo multiplico por un número natural adecuado, se convierta en un número mayor que el que ya tenía. ¿Sí? Sí. Y entonces, la propiedad arquimidiana en este sentido va a resultar una propiedad sumamente relevante para observar, por un lado, la infinitud, pero también, por otro lado, para poder observar la propia noción de orden en los números naturales. Ahora, estos números naturales son muy interesantes porque uno de los objetos matemáticos que nos permiten construir es justamente el de sucesión. Y de hecho, podemos utilizar las sucesiones como un medio para construir los números reales. En nuestro caso, nuestro objetivo, vamos a estudiar desde esa perspectiva, tampoco vamos a construirlos mediante una cortadura de Dedekind, pero sí podemos mencionar que las sucesiones son importantes tanto como objetos de estudio del cálculo, como también como objetos que nos ayudan a fundamentar al cálculo diferencial e integral. Una sucesión, podríamos decirlo, es una función cuyo dominio es el conjunto de los números enteros, es decir, es una función, un ordenamiento que podemos definir de los números naturales, ¿sí?, hacia los números reales. Entonces, podemos decir que una sucesión es un conjunto de objetos, los objetos que pueden ser números, definidos del conjunto de los números naturales a los números reales. ¿Sí? Es decir, vamos a estudiar este conjunto de funciones o de aplicaciones que podríamos llamar S. De hecho, es muy común que las llamamos SI. Y que están definidas desde el conjunto de los números naturales hasta el conjunto de los números reales. Donde I es un elemento que pertenece a N. Entonces, este conjunto de objetos está definido. Y decimos este conjunto de objetos porque es un conjunto que de inicio puede ser infinito, ya que podemos contarlos con los números naturales. Pero estas sucesiones, este conjunto de objetos, tienen la peculiaridad de que a pesar de que están definidas para un conjunto infinito de objetos, podemos observar regularidades en ellos. Es decir, podemos observar cómo, a pesar de que están definidas para una infinidad de objetos, no se quedan en esa infinidad, al menos no todas, sino que algunas, poco a poco, se van definiendo,
se van obteniendo a través de un mismo valor. Y en ese caso nosotros decimos que son sucesiones convergentes. Es decir, una sucesión, de hecho podemos llamarle acá, en lugar de S vamos a llamarle AI, para utilizar la misma nomenclatura. Entonces, una sucesión, esta sucesión que podemos comúnmente en matemáticas las escribimos con una pequeña, ¿no? La sucesión a n, la sucesión a n, perdón. Disculpe, creo que cerré el archivo. Ah, Voluntariamente, sí. Un momento, por favor. sí, no se preocupe, doctor. A ver. Perfecto. Un momento. Sí, Voluntariamente cerré el archivo con el que estábamos trabajando. Bien. Lo hemos recuperado. Entonces, acá está el archivo. Muchas gracias por su paciencia. no se preocupe, doctor. Lo puede ver ahí, ya se puede ver, Sí, ¿verdad? sí. Bueno, entonces decimos una sucesión. Esta sucesión que comúnmente escribimos en matemáticas AN, y que sabemos que es una función que va del conjunto de los números naturales a los reales, ¿sí? Ujú. Una sucesión es convergente, ¿sí? A veces decimos, tiene límite, ¿sí? Vamos a utilizarlas como sinónimo. Es convergente o tiene límite. En L, ¿sí? ¿Sí? Tiene límite en L. Esto, por cierto, lo escribimos comúnmente de una manera muy peculiar, que es cuando escribimos que el límite cuando n tiende a infinito, justamente de a n, es exactamente igual a L. Bueno, entonces decimos que una sucesión a n es convergente o que tiene límite a L si para todo epsilon mayor que cero,
Para todo epsilon mayor que cero. Existe un número positivo n al que se cumpla que el valor absoluto de AN menos L, del enésimo término, sea menor que ese epsilon. Sea menor que ese epsilon. Siempre que el enésimo término, el numeral del enésimo término, sea mayor que el número positivo n. Eso significa que sea convergente, eso significa que converja, ¿sí? Y bueno, si tal número L no existe, no existe, entonces decimos que la sucesión no tiene límite o diverge. Entonces decimos que la sucesión no tiene límite o diverge, ¿sí? Entonces, la noción de convergencia está directamente ligada a la noción, a la propiedad de una función de tener límite, ¿sí? La noción de convergencia es equivalente, es semejante a la noción de tener, de que una función tenga límite, ¿sí? Entonces, si tiene límite, decimos que es convergente, y si no existe este valor, si no existe límite, entonces decimos que la sucesión no tiene límite o es divergente, ¿sí? Pero además, podemos, podemos asociar a ello más propiedades importantes. Una de ellas es, por ejemplo, la propiedad de decir que una sucesión es acotada. Podemos decir una sucesión, ¿sí? Sí. AN es acotada cuando existe, de hecho podemos decir que es acotada superiormente, cuando existe un m mayor que cero, al que para todo elemento de la sucesión se cumple que AN, a veces escribo, me gusta escribir AI, AI, es menor o igual que M para todo y que va desde 1 hasta N. Entonces,
En este caso, cuando existe este m que es mayor o igual que todos los términos de la sucesión, decimos que la sucesión es acotada superiormente. Ahora, una sucesión es acotada inferiormente de una forma muy semejante. Una sucesión a n es acotada inferiormente. Voy a escribirlo acá. Cuando existe ahora un m, vamos a llamarle a este m, si gusta, un m asterisco, Sí. mayor que 0, tal que para todo elemento de la sucesión se cumple. Y ahora pasa lo opuesto. Ahora, este m asterisco que hemos seleccionado va a ser menor o igual que todo ese hay para todo y que va desde 1 hasta n. Ahí está. Pues ahí tenemos ya la definición de cuando una sucesión es acotada superiormente, cuando es acotada inferiormente. Pero además, podríamos decir que una sucesión es simplemente acotada. De hecho, el término acotada lo voy a reservar para el caso en que está acotada por ambos lados. ¿Sí? Entonces es acotada, voy a decirlo así, superiormente, entre paréntesis, acotada superiormente e inferiormente cuando existen los números reales m y m asterisco mayores que 0, tales que se cumpla pues, esta desigualdad, ya la que estamos imaginando. Que m asterisco sea menor o igual que i, pero que i a su vez sea menor o igual que m. Para todo i que va desde 1 hasta n. Y en este caso vamos a decir que la sucesión es acotada. Vamos a decir que la sucesión es acotada. Me gustaría antes de terminar esta sesión, si me permite agregar dos definiciones breves. Sí, doctor. Y una es el caso en que la sucesión es creciente y es decreciente. Entonces, una sucesión a n es creciente si para todo elementos, si para todo, vamos a escribirlo aquí, se cumple que AI es menor o igual que AI más 1.
Entonces, se cumple si para todo i, la sucesión, i es menor o igual que i más 1. Esto significa entonces que la sucesión es creciente, que está teniendo valores más altos que los anteriores. Y vamos a decir que la sucesión AN es decreciente si para todo i se cumple lo opuesto. Si i es mayor o igual que i más 1. ¿Sí? En este caso, vamos a decir que la sucesión es decreciente. Entonces, tenemos estos dos elementos que van a ser sumamente importantes en la siguiente sesión. Porque la siguiente sesión ya vamos a proponer algunos ejemplos de sucesiones. Y nos va a preocupar sucesiones a las que hacemos referencia son convergentes o no son convergentes, o a dónde convergen. Y gran parte de la respuesta que vamos a poder dar a estas preguntas va a depender de estas dos propiedades que hoy adelantamos, que es si las sucesiones son acotadas o si las sucesiones son crecientes o decrecientes. Bueno, maestra Ingrid, pues ha sido un gusto estar con usted esta tarde-noche. No sé si tenga alguna pregunta usted de lo que hemos podido revisar en esta sesión de trabajo. No, doctor, todo bien. Bueno, voy a repasarlo y yo espero que todo bien. Perfecto, claro que sí. Aún no llegamos a los ejercicios. Creo que ya en la siguiente sesión vamos a empezar a construir algunos ejercicios que van a empezar a ser más interesantes. Entonces, pues le agradezco mucho su trabajo y si usted está de acuerdo, nos vemos en nuestra próxima clase. Hoy es miércoles. ¿Cómo ve si trabajamos qué le parece a usted el día viernes? Sí, doctor, ¿a qué hora sería? ¿Le parece bien a la misma hora? ¿O prefiere el día de mañana? Pues, si por